comunes, como algunas variedades de algunos tumores sólidos, es difícil, lleva mucho tiempo, y además puede incluso implicar riesgos innecesarios, crear brazos comparativos en los estudios clínicos en forma típica. Y hoy en día se está empezando a aceptar la posibilidad de comparar la intervención terapéutica que se busca para lograr algún tipo de beneficio contra un brazo comparativo de datos del mundo real obtenido a partir de datos de historias clínicas que puedan ser analizadas en forma sistemática y que tengan las mismas características de los pacientes que están recibiendo el ensayo con la droga activa. Esto claramente acelera la posibilidad de tener los datos necesarios para el registro en forma anticipada, lo cual acelera también la disponibilidad de innovaciones para pacientes, particularmente en enfermedades raras, donde la disponibilidad de herramientas terapéuticas habitualmente es escasa, cuando no nula. Todo esto implica decisiones regulatorias más rápido, acceso más rápido de los pacientes y una generación de conocimientos más ágil y dinámica. El ejemplo cada vez más conocido en oncología, de entender que cuando hablamos de cáncer no es una enfermedad, cuando hablamos de cáncer de un determinado órgano, ya ni siquiera es un cáncer de un determinado órgano, un tumor sólido de un determinado órgano. Y muchas veces las clasificaciones histológicas clásicas tampoco agotan la posibilidad de tener subtipos de una enfermedad que requieren tratamientos muy específicos. En esta imagen ustedes pueden ver el ejemplo del cáncer de pulmón, donde uno podía tomar unas muy pocas caracterizaciones con las características histológicas del tumor de pulmón, si era de células no pequeñas o no, si era escamoso o no escamoso. Hoy en día, como se puede ver en el lado derecho de la imagen, tenemos una caracterización de decenas de variantes de tumores de pulmón a partir de la posibilidad de identificar marcadores inmunohistoquímicos o marcadores genómicos que nos permiten a su vez tipificar los tumores de pulmón de manera tal de poder encarar su tratamiento con agentes biológicos específicos a esas alteraciones biológicas que permiten esa clasificación tan vasta. Esto que nosotros vemos como un ejemplo impactante en el tema de cáncer de pulmón es algo que vemos acrecentarse día a día como fuente de información en los distintos tipos de tumores sólidos y también de los tumores hematológicos. La posibilidad hoy en día de hacer una perfilación genómica integral, lo que los anglosajones llaman una Comprehensive Genomic Profiling, es decir, poder entender los cambios genómicos y por lo tanto los cambios de transcripción y de manifestaciones biológicas dentro de los tumores, lo que hacen que cada cáncer implique que su interacción con el paciente que lo porta determine características biológicas únicas. Y esta tecnología de secuenciación, que no solamente está avanzando en la calidad y en la velocidad, sino que está cambiando drásticamente desde el punto de vista del costo que significa hacer este tipo de perfilaciones genómicas, que se han abaratado terriblemente en los últimos años, permiten también crear oportunidades para personalizar los tratamientos a partir de estas características moleculares. A veces encontrando moléculas que puedan actuar como drogas anticancerígenas, utilizando o apuntando a estas particularidades, y más recientemente incluso identificando estas características moleculares y pudiendo generar vacunas específicas para un paciente específico en un tumor especial, es decir, para diferentes tipos de tumores. Esto es algo que se está investigando, pero donde hay todos los años publicaciones y avances en este sentido. La posibilidad de perfilar genómicamente un tumor nos permite, desde el diagnóstico
hasta el monitoreo de resistencias, entender, como se muestra en el gráfico, de izquierda a derecha, la posibilidad de entender para un determinado tumor y a partir de una detección temprana, de las que uno puede hacer por screening poblacional, la posibilidad de entender, a partir de la perfilación genómica, mutaciones tempranas en la evolución, mutaciones que pueden variar a lo largo del tratamiento y durante el curso de la respuesta a las terapias utilizadas, entendiendo incluso la posibilidad de diagnosticar a partir de encontrar ADN circulante en muestras de biopsia líquida, enfermedades mínimas residuales que todavía no son apreciables en los estudios radiológicos habituales. Esto nos permite a su vez con biopsias líquidas vigilar la recurrencia, poder diagnosticar la recurrencia lo antes posible, poder entender también si hubo algún tipo de cambio genómico a partir de la recurrencia, seleccionar el tratamiento adecuado de acuerdo a esa perfilación y hacer un seguimiento de la progresión en las primeras y segundas líneas de tratamientos de las recurrencias y la posibilidad de monitorear la respuesta al tratamiento y la resistencia mutacional que pueda generar determinados tipos de tumores frente al abordaje terapéutico que se está haciendo. Esta posibilidad de hacer un seguimiento más genómico incluso que radiológico desde el punto de vista tumoral es reciente, pero está cobrando importancia porque permite una anticipación a la posibilidad de diseminaciones tumorales que después sabemos son de muy, muy difícil tratamiento. En general, hay mucho esfuerzo en el avance y mucha intención en la incorporación en los distintos sistemas de salud, sabiendo que hay limitantes tecnológicas y económicas muchas veces para incorporarlo, pero los beneficios que permite la posibilidad de contar con este tipo de perfilación genómica, especialmente en los casos tumorales, como están, digamos, demostrados en la diapositiva, no solamente permite un diagnóstico temprano y una identificación de pacientes que puedan beneficiarse con distintos tipos de terapias, permite que en las reuniones donde se discuten estos casos sean informadas con datos de mejor sensibilidad, informa además en forma relevante cuál es el comportamiento tumoral previsible en el futuro, de acuerdo a que se trate o no se trate, lo que conocemos normalmente como el genio biológico tumoral, cuán agresivo o no puede ser un tumor, más allá de las características histológicas que podamos identificar inicialmente, y finalmente optimiza también la posibilidad de diseñar estudios clínicos orientados por este tipo de marcadores biológicos. Comenté el tema de las enfermedades raras. Hoy en día está claro que cuanto más rara es la enfermedad, más específico tiene que ser el tratamiento. Es cada vez más difícil encontrar a los pacientes adecuados para hacer ensayos clínicos, por lo tanto, la cantidad de datos que se puedan tener para respaldar los ensayos clínicos también es de difícil obtención. Hoy en día algunas moléculas que se utilizan en el tratamiento de enfermedades raras son aprobadas por las autoridades regulatorias con experiencia clínica en menos de 100 pacientes, precisamente por esta rareza, y por lo tanto, todo dato que uno puede incorporar, no solamente de pacientes que puedan ser incorporados a estudios, sino pacientes que sean tratados o por lo menos diagnosticados y seguidos en instituciones especialidades en estas enfermedades, el tema de poder contar con datos clínicos, de laboratorio, de estudios complementarios y que reflejen ese mundo real son también fundamentales, y son fundamentales que no se pierdan para poder utilizarlo en el futuro en el desarrollo de nuevas terapias. Un caso interesante, más allá de la intervención terapéutica frente a un paciente en una condición especial, es la posibilidad también de utilizar estos datos a escala para mejorar la eficiencia en general de la atención médica, ya no en pacientes individuales, sino entendiéndolo como intervenciones de salud en particular. Una organización de salud en los Estados Unidos recopiló datos a gran escala a partir de poder trabajar con clínicas que tenían
registros electrónicos de la atención de los pacientes y empezó a recolectar información sobre procedimientos quirúrgicos. Y trató de establecer, a partir de la información disponible en esas historias clínicas, cuáles eran los tipos de cirugía que se hacían para determinadas enfermedades. Tomaron cirugías de alta frecuencia, como puede ser trastornos de la pared abdominal, como las hernias, colecistectomías, apendicectomías, resecciones cutáneas para determinados tipos de cánceres cutáneos de alta incidencia, es decir, patología muy frecuente. Trataron de asociar las distintas técnicas quirúrgicas, las prácticas utilizadas en los distintos procedimientos, el uso de determinados productos en esos actos quirúrgicos, y lograron establecer prácticas adecuadas, minimizar el uso de algunos productos que, más allá del alto o bajo costo que podían tener, no generaban beneficios o no eran usados en forma sistemática y su uso no se justificaba, y sobre todo reducir la variación en los protocolos quirúrgicos, lo cual también tiene un impacto en la práctica quirúrgica de cada uno de los cirujanos, pero también en la posibilidad de adquirir insumos en forma masiva, consiguiendo también reducción de costos por una utilización a escala de esos insumos. Esto implicó mejoras en todos estos aspectos que redundaron en un beneficio en tiempos y en recursos monetarios, lo cual claramente están asociados y tienen que ver, son elementos fundamentales en la administración de los sistemas de salud, como muchos de ustedes que los conozco y están implicados en la administración hospitalaria de los centros donde trabajan, entienden perfectamente de lo que estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de muchas veces sistemas de salud, y esto ocurre en todos nuestros países, donde la abundancia de los recursos no es precisamente una de las cosas que tenemos a disposición habitualmente. También es importante entender que la posibilidad de aprender de los datos analizables a escala tiene que ver también con un sistema de salud que tenga como mentalidad habitual y como actitud aprendizaje e intercambio de datos entre profesionales, entre instituciones y entre los sistemas de atención. Este intercambio, esta disponibilidad, este aprendizaje permanente, además del aprendizaje que hacemos en el estudio de las enfermedades y en el estudio de las intervenciones terapéuticas y de los cuidados que hacemos con los pacientes, este aprendizaje sistémico en el sistema de salud en general también impacta en mejores resultados, en una atención sanitaria más eficiente y más sostenible, y también nos permite realmente evaluar realmente el impacto de la innovación científica y médica y la relevancia de esos impactos, y realmente también generar evidencia sobre la conveniencia o no de incorporar algunas innovaciones que finalmente pueden no demostrar el impacto buscado tanto en mejoras en la evolución de los pacientes como mejoras en las eficiencias. Y en realidad, el testeo en el mundo real de las diferentes intervenciones tecnológicas, de las diferentes intervenciones en el diagnóstico y en la terapéutica, es fundamental evaluarlas a lo largo del tiempo para poder decidir que las vamos a seguir usando o que directamente las tenemos que remover del armamentario que tenemos. Hasta acá lo que tiene que ver con el impacto del el equipo de salud, el paciente frente al equipo de salud y las intervenciones. ¿Qué ocurre con la posibilidad de adoptar este tipo de metodologías, de incorporarlas a la práctica cotidiana? ¿Qué requiere esto? Porque uno podría decir, bueno, no se alcanza con tener historias clínicas electrónicas. No es cierto. Es decir, ¿es importante? ¿Es un factor relevante? Sí. Y de hecho uno está viendo que los sistemas de salud tratan de ir
hacia una uniformación de los registros médicos, de las historias clínicas, la posibilidad de digitalizarlos, con todos los beneficios que hemos mencionado, y claramente uno puede ir a eso. Ahora, ¿es lo único que es necesario? ¿Es el requisito fundamental? ¿Es tan fácil decidir la adopción de alguna de estas tecnologías, algunos de estos recursos, y la posibilidad de cambiar la mentalidad en cómo la sociedad incorpora o deja de incorporar estas metodologías? No es sencillo. Y en realidad lo que vemos es que está asociado a la toma de decisiones de políticas de salud y decisiones que muchas veces requieren la necesidad de sentar alrededor de una mesa a diferentes actores, no solamente los médicos, no solamente los administradores hospitalarios, sino otros actores de la sociedad a nivel ético, a nivel legal, para poder acordar que, bueno, ese es el camino que la comunidad desea tomar, y ese es el camino que ha comprendido o no que puede brindar un beneficio. Estas políticas públicas que puedan respaldar este tipo de entorno que permite una atención médica personalizada, básicamente gira alrededor de dos cosas que mencionamos: la posibilidad de contar con datos y la posibilidad de tener una infraestructura para la atención médica. Y sobre todo, tener los elementos legales y los instrumentos legales y financieros que permitan que esto sea accesible a la población en una manera equitativa. Porque es muy fácil decir, bueno, yo genero un sistema de salud súper elitista, súper complejo, de altísimo nivel, pero un 2% de la población va a acceder a esto, y eso no es a lo que se debería apuntar. Con lo cual, cuando nosotros pensamos en cuáles son las áreas donde tiene que haber una discusión política, si uno desea promover esta personalización y esta fineza en el conocimiento y en las intervenciones terapéuticas, tienen que ver con intercambios de datos y el uso de los mismos. Cuando hablamos de intercambio de datos es que los sistemas puedan utilizar los datos de pacientes con adecuada anonimización, de manera de poder tomar decisiones en diferentes ámbitos e intercambiar los datos entre esos ámbitos, usar los datos de manera adecuada, adoptar estrategias y tecnología de atención personalizada y transformar progresivamente el sistema de salud. La posibilidad de trabajar los datos requiere invertir en infraestructura de datos y de metodología, optimizar el uso secundario de la información, protegiendo los datos personales, es decir, evitando que la personalización individual del dato se publique o se haga pública o se haga accesible a quienes no tienen que accederla. Es decir, es importante usar los datos, tener esos datos a escala, pero anonimizarlos de manera tal que no se afecte la privacidad de ninguno de los individuos de la sociedad cuando se utilizan esos datos. Y finalmente, ante la necesidad de distribuir y administrar esos datos, generar confianza en que esta atención médica basada en datos no solamente redunda en beneficios, sino que se hace de manera cuidadosa. Ejemplos de buenas prácticas en este sentido: por ejemplo, en Finlandia se estableció una oficina especial que es responsable de autorizar las metodologías y los sistemas que se utilizan para acceder a datos sociales y médicos con fines de investigación, de desarrollo y de innovación. Es decir, el uso secundario de datos sociales y médicos está altamente regulado, y esto es lo que evita que la atención médica adecuada termine degenerando en que después se enteran que yo fui operado de una hernia inguinal, entonces recibo todos los días en mi mail publicidad de los que me venden la mejor faja para los que fueron operados, los mejores analgésicos para los que fueron operados, etcétera, etcétera. Que eso es la degeneración de la utilización del dato personal en forma inadecuada. Es decir, que esto tiene que estar claramente regulado y claramente controlado. Por otro lado, hay que desarrollar estándares de calidad para la información, para los registros electrónicos, para que
esta calidad de información se adecue a los objetivos de la posibilidad de disponer de datos del mundo real, integrar el uso de estos datos en decisiones regulatorias y de reembolso en los sistemas de salud que trabajan con sistemas de reembolso, y utilizar también los datos y aceptar que se utilicen los datos de las nuevas tecnologías, como comentaba yo recién, con el tema de la posibilidad de tener sensores y aplicaciones en un teléfono que permitan la recopilación de este tipo de datos. En Estados Unidos hay también una iniciativa importante para el intercambio de información y transformación de datos coordinada por la FDA, a partir de tener una clara comprensión de cómo el uso de estos datos del mundo real puede ser usado para generar evidencia médica de una manera tan confiable o, digamos, con las limitaciones de confiabilidad que tienen hoy incluso los estudios clínicos, pero que han logrado estandarizarse de manera tal que sean una fuente confiable de generación de evidencia. Y lo mismo debería ocurrir para poder disponibilizar de datos del mundo real para influenciar decisiones regulatorias. De ahí a la utilización en el contexto clínico, tenemos que pasar no solamente a lo institucional, que puede ser la posibilidad de incorporar registros médicos electrónicos y recolectar mejor los datos, sino también la posibilidad de incorporar ciertas tecnologías que nos permitan obtener diagnósticos avanzados que han probado su utilidad en la práctica clínica. Podemos mencionar como ejemplo la secuenciación genómica de última generación, la posibilidad de tener tecnologías digitales con ciertas aplicaciones o software que nos permitan generar información que apoye la toma de las decisiones, y también la posibilidad de que uno pueda desarrollar un marco regulatorio para todo esto, que permita también que esta atención integral se vuelque en forma equitativa sobre la población. Algunos de estos ejemplos han sido afectados en su proyección temporal por la pandemia, que generó una pausa en muchos de estos proyectos, pero a su vez impulsó otros. La posibilidad de avanzar en telemedicina y en el registro electrónico de las visitas médicas. Es increíble cómo en 2 años se adoptaron prácticas que jamás pensábamos que se iban a poder incorporar en forma sistemática y regular. Y finalmente, datos como este o planes como este, con la posibilidad de asignar un presupuesto para crear centros específicos para la secuenciación de alto rendimiento, básicamente para evitar que empiecen a florecer pequeñas e insuficientes o incompletos laboratorios de genómica que de alguna manera impliquen desperdigar recursos sin que haya un impacto real. Es decir, o lo hacemos bien o no lo hacemos. Hacerlo chiquitito y atándolo con alambre, aún en países que son desarrollados, porque esto sea una oportunidad de negocio, es lo que se trata de evitar. Que uno pueda recurrir a centros de alta complejidad y que esto a su vez eficientice el manejo de estos diagnósticos y reduzca los costos para la sociedad en general y para los pacientes en particular en los sistemas de salud donde todavía la atención de este tipo de tecnología sale del bolsillo de los pacientes. En Alemania se impulsó una ley para la atención digital, de manera que se reembolsen como se pueden reembolsar cualquier otro tipo de intervención, las aplicaciones médicas digitales, es decir, las apps de los teléfonos, que son prescriptas por los médicos para hacer un seguimiento de determinadas enfermedades. Y finalmente, el tema de esta transformación de la asistencia sanitaria mediante estrategias integradas, donde estamos hablando de el desarrollo de estrategias nacionales que puedan satisfacer las necesidades del sistema sanitario en forma integral, que permitan intercambiar buenas prácticas entre países y no simplemente mostrar ejemplos aislados que puedan ser más o menos copiados, y básicamente desarrollar planes en respuesta a estos nuevos enfoques y a estas nuevas mentalidades. Hay una estrategia
a nivel global, que intenta ser coordinada por la Organización Mundial de la Salud, tratando de involucrar a los interesados en los sistemas de salud en cómo avanzar a una salud digital más desarrollada, y comprometer a las partes en la promoción de la salud digital. Esto tiene un impacto sobre todo en el acceso del control sanitario, especialmente en zonas remotas, en zonas alejadas, pero también tiene un impacto en cuanto a la disponibilidad en la urgencia, en la emergencia de una atención médica, y claramente, si bien hay un concepto aceptado alrededor de esto, la implementación, esto fue una de las cuestiones que se avanzó en el tiempo de la pandemia de COVID, pero claramente hay que trabajar coordinadamente en ello. Y un concepto fundamental, y con esto termino, la necesidad de que si uno quiere hacer realidad consistente esto, y si uno piensa que es necesaria transparencia, es necesaria definición de objetivos comunes para que esto genere beneficios equitativos a distintos niveles, centrado en beneficio para los pacientes y para las comunidades. Si creemos en este concepto, claramente tenemos que sentar alrededor de la mesa a médicos, a investigadores, pero también a legisladores, a los pacientes, a la sociedad civil, de manera que junto con la industria de la salud, que es la que impulsa la adopción de todas estas intervenciones, faciliten una atención sanitaria más personalizada, pero teniendo en cuenta las realidades y las necesidades y los intereses de las diferentes sociedades. Esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes. Voy a volver a tener el panorama general. Me gustaría ahora escuchar sus comentarios, sus experiencias, la posibilidad de enriquecer esto poquito que yo he podido compartirles con lo que ustedes piensan al respecto y cómo ven ustedes evolucionar en general los sistemas de salud en la región y en la propia isla respecto a este tipo de enfoques. A medida que ustedes vayan levantando la mano, apretando ese botoncito, van a ir apareciendo los nombres de ustedes. El doctor Jorge Soriano fue el primero en levantar, así que tiene la palabra. Buenas tardes, Daniel. Una vez más, agradezco tu intervención, tu conferencia, que por demás, como siempre, muy buena, muy concreta, muy precisa. Y también un poco decirle a Stephanie que ya tenemos preparado ya su carnet ya de cubana, si quiere, para que cuando venga la próxima vez no nos reclame más y ya vaya a tener todos los beneficios aquí en Cuba. No, bueno, doctor. Dígame. Lo vas a retirar pronto, por ahí me doy una vuelta. Muchas gracias. Ok. No, tres elementos ahí. Uno, añadir a la lista que hizo de los títulos de Daniel, decir de que Daniel fue una de las personas claves, o una de las personas claves en que Cuba esté hoy día realizando ensayos clínicos internacionales, específicamente con Roche. Sé de que él es una persona muy modesta y no dice nada al decir al respecto, pero sí nosotros queremos significar esto, porque ha sido realmente un elemento muy importante para que se realizaran ensayos clínicos en Cuba. Ese es el primer elemento que quiero decir. Y quiero hacer un comentario y una pregunta específicamente a Daniel. De lo que nos ha planteado en su conferencia, ha hecho mucho énfasis en los llamados estudios del mundo real, y que estos estudios del mundo real, como parte de la estrategia de medicina personalizada y fundamentalmente en algunas de las enfermedades raras o las enfermedades con menos incidencia, en lo cual tienen una importancia extrema, y estos estudios del mundo real que pueden aportar
a la llamada evidencia del mundo real está cambiando un poco en los diferentes países que se han venido realizando estos estudios. Han ido cambiando un poco el marco regulatorio del cual estamos acostumbrados a hacer los estudios clínicos. Y como veo que también está conectado nuestros colegas de la agencia regulatoria, ya los estudios del mundo real van necesitando una revisión de las regulaciones de los estudios de investigación clínica en general. En los diferentes países, incluyendo Cuba, ¿no? Para soportar este tipo de estudios. Van cambiando las fuentes de obtención de datos, ya no son los datos solamente aportados por las historias clínicas, ya sea convencionales o electrónicas, sino ya son dispositivos móviles, por ejemplo, en lo cual usted ha hecho un ejemplo, es decir, ha puesto un ejemplo de cómo estos pueden ser obtenidos de esos dispositivos móviles. Por lo tanto, ya hasta las fuentes de obtención de datos son diferentes con respecto a los estudios que estábamos haciendo. Lo perdimos. Un problema de conexión, sí. Vamos a ver si, unos segundos, a ver si el doctor recupera la conexión. No le terminó de hacer el pedido a las autoridades regulatorias. Sí, en el mejor del momento se cortó la comunicación. De cualquier manera, mientras vuelve la comunicación como comentario, esto no es un tema solamente en Cuba, es decir, las autoridades regulatorias a tener los brazos comparadores que algunas veces son diferentes, las metodologías en estos estudios de mundo real con respecto a la plataforma Flatiron. Jorge, disculpa, se cortó y durante un minuto te perdimos. Llegamos a escuchar en la parte donde comentabas la necesidad de adecuar algunas regulaciones a la disponibilidad de datos del mundo real, pero ahí se cortó, con lo cual no pude oír la última parte de tu comentario y tampoco la pregunta. Ok. Bueno, repito muy rápido. Nada, más bien, es decir, el enfoque del comentario está encaminado a que tenemos que tener un marco regulatorio más amplio en el cual se incluyen las especificaciones de los estudios del mundo real, porque ha cambiado mucho de los aspectos de las investigaciones con respecto a las investigaciones clásicas, de los cuales estamos habituados a realizar, y que estos estén incluidos dentro de la Ley de Protección de Datos también, que está por aprobarse por la entidad máxima desde el punto de vista jurídico en Cuba, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, es como el Parlamento en otros países, ¿no? En el cual también hay elementos de protección de datos que son importantísimos, de lo cual también usted hizo referencia en la exposición. Y ya ese es el comentario. Ahora, la pregunta en cuestión es si nos puede hablar un poco sobre la plataforma. Aquí se me fue de nuevo la conexión. ¿Me escucha usted, por favor? Sí, perfecto. Sí, la plataforma Flatiron, es decir, específicamente, y cómo esta, en algunos ejemplos, cómo puede influenciar los estudios del mundo real. Sí, muy brevemente. Y gracias por el comentario y gracias por la pregunta, Jorge. La plataforma Flatiron surge de la posibilidad de integrar la misma historia clínica electrónica en la mayor parte de las clínicas oncológicas en Estados Unidos. Esto permitió no solamente una homogeneización de los datos que se recopilan cuando se atienden pacientes oncológicos, sino también la posibilidad de ser más específico en el diseño de esos datos y poder tener todos esos datos de alguna manera procesables y analizables en forma sistemática. Hay sistemas de salud que tienen historias clínicas electrónicas, pero las historias clínicas son diferentes y hacer la combinación de los datos de diferentes plataformas de historias clínicas es un desafío en sí mismo. Flatiron lo que logró
es, por un lado, esta homogeneización de la historia, es decir, es como tener el mismo modelo de historia clínica en cientos de clínicas oncológicas. Entonces, los datos están todos colocados en el mismo lugar, el tipo de datos que se pide en todas las historias de todas las clínicas son los mismos, el tipo de datos que se recaban y con el tipo de unidad que se recaban también está homogeneizado. De cualquier manera, y esto es interesante conocerlo, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar con la gente de Flatiron hace un par de años discutiendo este tema, pues teníamos muchas preguntas respecto a cómo hacían para curar los datos. Es decir, ustedes saben lo que son, ustedes, igual que yo, sabemos lo que somos los médicos incorporando datos en una historia clínica, y que muchas veces no estamos tan pendientes en que otros vayan a entenderlos. Ponemos los datos como se nos ocurre ponerlos. Ellos tienen alrededor de 500 personas trabajando en esos datos, realmente curarlos. ¿Qué quiere decir con curarlos? Que realmente transformen esos datos que están volcados en esas historias clínicas electrónicas en datos que tengan sentido en cuanto a lo que se requiere recopilar. Y que cuando dice 5.000 por centímetro cúbico, sea lo mismo que 5 millones por milímetro cúbico. Es decir, que las unidades sean comparables, que el tipo de imágenes pueda ser descrita de una forma que también sea comparable. Es decir, existe la plataforma, existen las historias clínicas electrónicas, está homogeneizado, pero aún requiere un montón de esfuerzo para poder hacer que todo eso pueda conversar entre sí, primero, y que uno pueda obtener datos al respecto. Pero el avance que resultó de la plataforma de Flatiron y de la metodología de Flatiron respecto a lo que hay en la mayor parte de los países y en lo que había en el pasado es fabulosa. Mi impresión, y esto es una suposición, conociendo cómo está planificado el sistema de salud en Cuba, es que en Cuba, de la misma manera en que ustedes han logrado una planificación geográfica de los centros de diferente complejidad y tienen una cobertura sanitaria homogénea en toda la isla a partir de una planificación centralizada, esa planificación centralizada también podría darles la oportunidad de incorporar un sistema de historias clínicas electrónicas adoptados a nivel país de una manera homogénea, armónica y que va a evitar un montón de ajustes y de problemas en el futuro. Pero eso es simplemente una especulación mía que puede no tener mucho asidero más que mi imaginación. Muchas gracias, doctor. De hecho, justo Muchas gracias, Daniel. Gracias, doctor Soriano, por la pregunta. Es un tema fascinante y bastante amplio y denso, y justo estaba, con su comentario final, estaba preguntándome alrededor de eso, ¿verdad? Cuba es un país caracterizado por una recolección de datos impresionante, gran cantidad de publicaciones, de registros que lleva cada uno de los profesionales en salud. Y con esta relevancia que tiene el tema de datos, algo muy importante es garantizar esa interoperabilidad entre los sistemas, que esa recolección de datos sea sistematizada y con la calidad pues, que amerita, ¿verdad? Entonces, me preguntaba, y usted pues hizo mención un poco a eso, de cómo un país como Cuba puede arrancar, ¿verdad? En lograr esa interoperabilidad, esa sistematización y esa calidad para garantizar una curación adecuada de datos, de la experiencia que usted ha tenido pues, y la visibilidad que tiene de otros países. ¿Cuáles son como esos baby steps, ¿verdad?, con los que un país como Cuba podría iniciar hacia esa migración de un sistema de este tipo? Sí, esto es muy interesante. Si quieres, te puedo decir más o menos alguna respuesta sobre eso. Es decir, hoy día se está haciendo un esfuerzo en la llamada transformación digital de la sociedad, pero todavía estamos en un nivel muy básico, ¿no? Y justamente lo que se quiere es que el actual sistema de informatización que tienen la mayor parte de los hospitales en Cuba en estos momentos instalados, responda a las necesidades crecientes
que hoy día tiene la investigación y tiene la asistencia médica con el mayor estándar. Por ejemplo, no podemos realmente continuar con una supuesta, y digo supuesta entre comillas, historia clínica digital, cuando es una recopilación de archivos en PDF, sino estos tienen que tener una interoperabilidad y una visualización, entre comillas, interna de los documentos que están contemplados en esa historia clínica para poder hacer una extracción de datos adecuada de esa historia clínica. Es decir, son cuestiones un poco más de desarrollo de software y demás, en los cuales hay un grupo de instituciones que hoy día están volcadas para poder hacer esta transformación de esta historia clínica digital. Y cuando ahora se desarrolle la nueva historia clínica electrónica digital, bueno, pues sencillamente responde a todas las necesidades. A eso es lo que se basa y en lo cual hay una plataforma instalada en la mayoría de los hospitales que se llama Sistema Galen, en el cual debe estar incorporado esa nueva historia clínica. No sé si responde, Stephanie, a la pregunta que estabas haciendo con respecto a lo que Cuba puede tener, y un poco está muy a tono con lo que el doctor Daniel estaba diciendo en relación al sistema de salud, que tiene sus ventajas en ese sentido. Es decir, nosotros podemos instalar todo el sistema de forma quizás pareja en todo el país, a diferencia quizás de otros países en los cuales hay muchos sistemas paralelos a lo mejor funcionando. Muchas gracias, doctor. Realmente pues, nos amplía muchísimo el conocimiento que tenemos de cómo Cuba se está movilizando en ese sentido y conociendo la calidad de profesionales que tienen y pues la pasión con la que trabajan. No nos queda duda de que pronto podrán tener pues, este tipo de historias clínicas pues, digitalizadas e interconectadas a lo largo de todo el país. Tenemos al doctor Elías Gracia también con la mano levantada. Doctor, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. A ver, que quería abundar en algunas cosas que se estaban planteando. O sea, concuerdo con Soriano que nosotros estamos dando unos pasos en objetivos de poder informatizar todo el sistema sanitario, lo cual es algo bastante complejo, no es una cosa sencilla. Y también concuerdo que en mi experiencia en otros lugares donde he trabajado, donde existe la llamada historia clínica electrónica, no es más que un grupo de texto que no tiene variables, que no tiene nada, que es lo mismo que uno escriba, que lo transquiera en un documento Word o un documento que se convierte en PDF, pero que del cual no se generan variables ni se generan información, sino que esta información tiene que tiene que ser después obtenida por algoritmos matemáticos que del texto extraen variables, extraen información, etc. Y si no, tienen que buscar en bases de datos de laboratorios clínicos, etcétera, compilar con algoritmos esto, asociarlo a pacientes, etcétera. Y se vuelve un trabajo realmente bastante complejo, que tiene que pasar por el diseño de, como decía, de algoritmos y de personas que tienen que estar curando esta información. Y nosotros, en la institución donde trabajo, desde mucho tiempo atrás se había generado una cosa que se llamaba historia clínica oncológica, que era una historia que desde un momento que se inició, estoy hablando de una década bastante atrás, incluso cuando no existían las PC, sino existían las computadoras, me acuerdo que eran computadoras de tarjetas perforadas, se generaba información, que era información que estaba validada y que estaba además codificada. Esta información que se generaba codificada te podía de manera sistemática obtener información específica, detallada y que no tenía que curarse, sino se generaba sistemáticamente. Esto ha pasado por varios niveles. Hoy en día hay una versión más reciente de lo que se llamaba la historia clínica oncológica, en el cual casi todos son variables que están codificadas, variables que tienen que ver sobre todo con aspectos importantes del diagnóstico, la evaluación, el estadiamiento y el tratamiento de primera línea de las enfermedades, y que generalmente en médico la información que debe generar es una información que va codificada y que va dirigida para que solamente quizás con checkmark y con puntos todo muy codificados se genere una información básica que le permite tener algunos elementos esenciales que impactan en conocer datos de cómo se manifiesta la enfermedad, cómo se diagnostica, cómo se evalúa, cómo se clasifica y cómo se trata. Esto, por supuesto, es una de las que en la experiencia nuestra
hemos validado estos instrumentos de manera sistemática en la institución donde yo trabajo se ha validado, la información que genera es una información que es importante y que su análisis ha permitido, pero también concuerdo que el mayor valor que tiene después esto es crear instrumentos, crear software que te permitan que esta información se analice en tiempo real, que te permita dar informaciones oportunas, porque de nada vale tener que estar actualizando, revisando las cosas retrospectivamente, etcétera. Si tú puedes generar esa información en tiempo real y obtener una información oportuna que te permita también tomar no solo decisiones de tipo científico, sino también decisiones de tipo administrativa en cuanto a una serie de procesos que tienen que ver con la atención a los pacientes con cáncer. Nosotros, este sistema de información, porque es un sistema de información, pertenece a la serie 68 del Ministerio de Salud Pública, o sea, es un sistema que está aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y que, por supuesto, una de las cosas en que se trabaja es en crear un soporte digital para esta historia clínica oncológica que estaría añadida, formaría parte de la historia clínica global, pero específicamente para los pacientes oncológicos. Muchas gracias, doctor Elías, por ampliarnos también sobre el tema. A mí me encantaría compartir muchísimas preguntas más alrededor del tema, pero quisiera abrir el espacio a si alguien más de la audiencia tiene algún comentario o alguna consulta que quisiera compartir con nosotros, con el doctor Soriano, para aprovechar pues, este valioso espacio que nos está regalando. Bueno, si no hay más preguntas, tal vez, doctor, yo quisiera cerrar con una pregunta pues, de nuestras realidades, ¿verdad? En el caso de nuestros países, el financiamiento siempre va a seguir siendo un desafío hasta que la medicina personalizada se considere una inversión y no un gasto, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros desde nuestro día a día trabajar, ¿verdad? Para ir sobrepasando esa barrera y lograr pues que al final las autoridades y el sistema en general vean el valor de esa inversión y empiecen a dejar de lado el tema de la medicina personalizada como algo inalcanzable y algo pues costoso, pensando en que el tema de costo es algo relativo, ¿verdad? Sí, es una excelente pregunta, Stephanie, y muchas gracias por plantearla. Creo como muchas cosas y como muchas cuestiones que han evolucionado con el tiempo y que han podido adoptarse, lo fundamental es poder tener conversaciones transparentes y crear climas de confianza. Uno comprende que, como mencioné, que las autoridades regulatorias tienen que, así como los sistemas de salud, tienen que ocuparse de infinidad de cosas, todas son prioritarias, todas son necesarias para distintos sectores de la población, en diferentes niveles se ven tensiones, porque están las tensiones de los diferentes intereses, legítimos, aceptables, entendibles, pero son tensiones y hay que manejarlas, y sin contar que de repente caigan situaciones como las que estamos viviendo en estos años que son absolutamente inesperadas. Pero más allá de eso, creo que en la responsabilidad de cada uno está poder asignar el valor adecuado a las diferentes estrategias y herramientas que queremos usar. Los comentarios que escuchamos sobre la utilidad, pero también la necesidad de trabajar adecuadamente en las historias clínicas electrónicas son un excelente ejemplo. Tanto lo que comentó el doctor Soriano como lo que comentó el doctor Elías Gracia son fundamentales, es decir, tener una foto de un papel no es una historia clínica electrónica. Si alguien nos vende un sistema de historia clínica electrónica y nos quiere convencer que un PDF sobre una hoja de papel escaneada es un sistema de historia clínica electrónica, ese no es el camino, porque de ahí no vamos a extraer nada diferente a lo que extraemos cuando nos sentamos en el archivo de historia clínica del hospital y revisamos cientos de hojas, es lo mismo.
Si no somos capaces de codificar los elementos que están en la historia clínica y poder trabajar efectivamente en la generación de algoritmos y de variables que nos permitan generar reportes entendibles y válidos, tampoco nos va a servir. Si no tenemos historias clínicas que sean validadas y aceptables, por ejemplo, con control de cambios, con la posibilidad de documentar si hubo un cambio en la historia clínica, quién lo realizó, cuál era el texto que estaba antes, por qué se cambió, quién lo cambió, en qué fecha, tampoco sirve nada. Con lo cual hay que tener en cuenta incluso elementos que tienen que ver con la validación documental de la historia clínica electrónica. Y esto es simplemente un ejemplo. Hay tensión también cuando se trabaja en qué herramientas de genómica o en qué herramientas de imagenología se quieren incorporar. Todo esto requiere una comprensión de cuál es el beneficio versus el costo de adoptar esas metodologías, pero también requiere conversaciones que se hagan en un entorno de confianza, de credibilidad y que permitan a la larga demostrar que lo que se va a incorporar tiene un valor real para los pacientes y que tiene un valor real para mejorar los sistemas de atención y los impactos finales de esos sistemas en beneficios en calidad de vida y tiempo de vida para los pacientes que sufren estas enfermedades. Todos tenemos un rol en esto, todos tenemos que ser medidos en mostrar beneficios de los cuales podamos mostrar evidencia cuando lo hacemos, y lo que también tenemos que hacer es poder cambiar nuestros esquemas mentales, tratar de salir de ciertas resistencias a cambios, sabiendo que los cambios tienen impactos y costos a nivel personal y a nivel comunitario que tenemos que ser también capaces de manejar. Esto es digamos, mi visión al respecto, y creo que como toda gestión de cambios, además del costo económico que puede ser más o menos solventable según la sociedad, esa gestión de cambio tiene que estar basado en una credibilidad, una confianza y una sinceridad en lo que uno pone arriba de la mesa y está proponiendo. Muchas gracias, doctor. Realmente una invitación a todos, ¿verdad? De que todos somos parte de esta transformación de los sistemas, y reforzar que desde Roche, pues nosotros, este punto último que mencionaba el doctor en su presentación de las alianzas, estamos con toda la disposición de sumarnos a los diferentes retos que tiene el ecosistema, así que considérennos un aliado para todo esto que se enfrentan en Cuba para buscar beneficiar a los pacientes. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Igual lo invitamos a que continúe con nosotros hasta el final de la actividad. Y ahora quisiera invitar a un colega, Brian Sandí. Él es farmacéutico y es nuestro especialista de información médica acá en Roche, Centroamérica, Caribe y Venezuela, y pues el que hace la magia con muchas de las preguntas y dudas de información médica que ustedes nos hacen llegar. Entonces, Brian, adelante, por favor, porque tenés una información súper valiosa que compartir con nosotros. Perdón, Stephanie, antes de dejarlo a Brian a que tome la palabra, quiero primero agradecerles muchísimo el tiempo que me han dado, agradecerles como siempre la cordialidad. Les agradezco la invitación para quedarme. Tengo que llevar a mi esposa de vuelta de una consulta médica, casualmente, así que no los puedo seguir acompañando por este compromiso familiar. De nuevo, muchas gracias por la cordialidad de siempre y por la hospitalidad de siempre de mis colegas en Cuba. Así que hasta pronto, y espero que ese pronto sea no solamente en una oportunidad remota, sino también que pueda visitarlos en poco tiempo. Muchas gracias por el tiempo que me brindaron. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Ahora que tengo ciudadanía cubana, lo voy a invitar a que vaya conmigo a una visita por allá. Un placer verlo, y de verdad muchas gracias por su participación. Por favor, Brian, todo a vos ahora. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao, doctor Siriano. Bueno, muchísimas gracias, Steph. Para mí también es un placer estar hoy con todos ustedes. Como decía Stephanie, pues yo soy especialista en información médica y me encargo de brindar respuesta a muchas de las consultas que ustedes nos envían. Y hoy vengo a contarles al respecto de una herramienta que como Roche hemos estado trabajando en la región para poder brindar
información médico-científica de una manera pues muchísimo más sencilla y más fácil para toda la región de Cuba. Contarles que nosotros ya teníamos esta herramienta implementada para la región de Latinoamérica. Sé que algunos de los médicos cubanos en algún momento la han utilizado, no era que tenían restricción. Sin embargo, ahora tenemos una versión nueva especialmente para Cuba, que pues está pensada pues obviamente en beneficiar con bastante información. Entonces les voy a contar un poquitito de generalidades y la idea es al final de la charla pues hacer una pequeña demo e ir viendo cómo se ve la herramienta en tiempo real. Esta herramienta, como les decía, es un sitio web creado en este caso por Roche, es exclusivo para profesionales de la salud. ¿Y qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, información de producto, podemos encontrar también diferentes eventos virtuales, ya sea un evento que va a pasar en vivo, por ejemplo o un evento que pasó en algún momento en el pasado, y entonces lo subimos como un video para que ustedes puedan accederlo y ver la charla nuevamente. También tenemos diferentes herramientas y recursos, por ejemplo, calculadoras científicas para calcular diferentes dosis o diferentes datos en el área médico-científico, material de congresos internacionales, si hay un congreso internacional como ASCO, como ESMO, diferentes tipos de congresos que suceden a través del mundo, entonces la idea es poder disponibilizar toda esta información a través de Diálogo Roche. Por ejemplo, si ustedes están utilizando con un paciente un producto Roche y quieren hacer un reporte de un efecto secundario, un evento adverso, alguna situación especial que el paciente está experimentando, pueden hacerlo a través de la plataforma también. O si ustedes están buscando algún tema en especial, ingresan a la plataforma, no encuentran información o no encuentran la información específica que ustedes andan buscando, por supuesto que pueden hacer una solicitud de información médica a Roche para obtener pues más información al respecto del tema que quieran solicitar. Tenemos también la opción, por ejemplo, si yo veo un material que me gusta, yo lo tengo ahí, lo he visto, vi el video, vi la infografía y yo quiero compartirlo con algún colega, entonces puedo hacerlo también a través de la plataforma. Y obviamente en general podemos encontrar cualquier tipo de material educativo en diferentes formatos. ¿Qué podemos encontrar? Como les decía, eventos, pósters, presentaciones, videos, podemos encontrar también infografías para descargar, entre otros tipos de formato. Ok, bueno, ¿cómo podemos accederlo? Podemos accederlo desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Aquí les pongo como el ejemplo de una computadora al lado izquierdo, cómo lo podemos ver, y también si lo acceden desde su dispositivo móvil. Esta no es una aplicación, entonces no va a gastar ningún tipo de espacio en sus celulares, pero sí podemos crear algunos tipos de accesos directos rápidos en el celular para no estar ingresando todas las veces a este link que está aquí arriba y que mi compañera Stephanie les compartió por el chat, sino que ustedes lo puedan tener a un simple clic. ¿Cómo podemos hacer eso de tenerlo a un simple clic en nuestro dispositivo móvil? Por ejemplo, si lo que utilizamos es un iPhone, entonces simplemente yo ingreso a Safari, por ejemplo, voy a este link que tenemos acá, y la primera vez que yo ingreso al sistema se me va a mostrar unos como pop-up, unos mensajitos. Este mensajito básicamente lo que dice es que si seleccionamos este icono, después yo le doy a añadir al inicio, le doy a agregar y entonces yo voy a tener Diálogo Roche como si fuera una aplicación más de mi celular, pero sin haber gastado ningún tipo de espacio en el celular. Es simplemente un acceso rápido directo. Si yo soy usuario de Android, entonces yo lo puedo hacer de manera muy similar. Yo ingreso a el navegador que yo estoy usando, ya sea Chrome o cualquier otro. Yo ingreso, me va a salir el mismo mensaje, le doy a añadir. Después de darle a añadir, me va a decir que si lo quiero instalar en el celular y yo lo instalo para que me quede como un acceso directo. Como les decía, no es una aplicación, no les va a gastar ningún tipo de memoria ni nada en el celular, simplemente es un acceso directo para que lo tengan ahí a solo un clic desde sus dispositivos móviles. Ahora, bueno, ¿cómo lo vemos desde la computadora? Entonces aquí me voy a mover a esta otra pestaña para enseñarle cómo lo vemos nosotros desde una computadora.
Entonces, como les decía, el link es cuba.dialogoroche.com. Acá, para hacer como una visita rápida, tenemos la parte de arriba con diferentes menús que ahorita vamos a ir viendo. Tenemos una sección con banners principales donde podemos ir viendo los últimos contenidos que vamos subiendo al respecto, por ejemplo, de cáncer de pulmón, de medicina de precisión, de artritis reumatoide, acerca de Roche Diagnóstica, congresos internacionales en neurología, eh, cursos de especialización en genética y genómica, un curso internacional, un congreso internacional de oncología y hematología y diferentes otras oportunidades para, por ejemplo, participar de eventos en vivo como lo es este evento de hematología. Después podemos ver como una pequeña vista de qué es lo que vamos a encontrar dentro de la plataforma por especialidad. Entonces yo puedo ir escogiendo diferentes especialidades y puedo ir viendo rápidamente qué tipo de información puedo encontrar yo. Puedo seleccionar la flecha y voy viendo la diferente información. Tenemos al lado derecho unas últimas noticias con diferentes links a noticias relevantes que vamos subiendo al respecto de nuestras áreas terapéuticas, congresos y eventos, como les decía. Entonces tenemos diferentes congresos y eventos, incluso eventos que pasan localmente también en Cuba, los vamos subiendo para que ustedes los puedan vivir posterior. Diferentes herramientas, como les decía, calculadoras de diferentes datos médicos, y abajo tenemos diferentes contactos y diferentes links para, sobre temas de políticas de privacidad, políticas de cookies, etc. Como les decía, esta es una herramienta que se utiliza en diferentes países. Esta especial de Cuba, pues claramente está hecha especialmente para ustedes, y pues otros colegas de otros países podrían seleccionar el país donde viven y pues ahí nada más hacen el switch al país indicado. Acá en la herramienta principal o en el menú principal tenemos una primera opción que se llama áreas terapéuticas, donde nosotros podemos ir viendo información por especialidad. Por ejemplo, no sé, al respecto de neurología. Entonces yo puedo ingresar a neurología y puedo ir viendo la información que hay al respecto de neuromielitis, al respecto de esclerosis, al respecto de atrofia, y la misma herramienta me va sugiriendo algunos congresos y eventos que hay al respecto del mismo tema, que en este caso sería neurología. Otro ejemplo en la parte de especialidades podría ser hemofilia, donde podríamos abrir el espacio de hemofilia y igual vamos a ir viendo diferentes, en este caso, infografías con información de relevancia, videos, otros descargables. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo descargarlo en mi celular y tenerlo en mi celular o en mi computadora para revisarlo después si no tengo conexión. Entonces yo puedo dejarlo guardado en mi dispositivo personal. También tenemos un filtro que se llama las áreas terapéuticas, y en este filtro de áreas terapéuticas, entonces yo voy a encontrar toda la gama de posibilidades que puedo tener en Diálogo Roche. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un congreso internacional específico del área de oncología, entonces yo selecciono oncología, selecciono congreso y pues voy a ver los congresos internacionales que hayan en el área de oncología. Si yo, por ejemplo, lo que quiero ver es un artículo médico de, no sé, por ejemplo, de neurología, entonces puedo ver un artículo médico al respecto de neurología. Si yo quiero ver, no sé, un podcast, quiero escuchar más bien un podcast en nefrología o en oncología. Ay, mira, ya no me está cargando. Yo voy seleccionando las opciones y voy seleccionando los filtros. Disculpen que no me cargo. Igual con el tema de los productos, yo puedo ir seleccionando productos y puedo ir seleccionando diferentes filtros en el ambiente principal. Ahora, también tenemos una sección que se llama productos, donde ustedes pueden encontrar subsitios distintos de diferentes productos. No están todos los productos de Roche, tenemos algunos de los productos principales. La idea es ir eventualmente subiendo cada vez más productos, más información. Si hay un producto que viene nuevo, pues aquí podemos encontrar pues diferente información de los productos. ¿Qué información podemos encontrar?
no sé, vamos a ver. Seleccionamos un producto. Y ahí podemos encontrar información del producto con respecto a la dosificación, con respecto a los estudios clínicos y a los resultados, con respecto a administración, cuál es la seguridad y el manejo, cuáles son esos valores de laboratorio, cuáles son las indicaciones aprobadas, etcétera. Podemos ir viendo la información producto por producto. Adicional también, si ustedes lo que quieren es acceder directamente a la información para prescribir, a ese inserto o a esa información de producto, pues nosotros tenemos aquí una sección específica que lleva directamente con links que dirige directamente al SECMED para poder descargar esa información. Entonces acá les tira un pop-up que dice que estamos dejando Diálogo Roche, que nos tira directamente a la página del SECMED y ahí podemos descargar la información del producto. También tenemos información importante sobre la seguridad de nuestros productos. Como ustedes saben, en Roche nosotros siempre velamos por la seguridad de nuestros productos. Entonces, les brindamos aquí información para minimización de riesgos. Nosotros tenemos identificados ciertos riesgos potenciales con el uso de algunos de nuestros productos. Entonces, brindamos información para minimizar esos posibles riesgos con el uso de los productos de Roche. Entonces, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, un recordatorio, una pauta de asesoramiento, una tarjeta para recordatorio del paciente, información, por ejemplo, evitar efectos adversos, etcétera. También las últimas cartas de seguridad emitidas al respecto de algún tipo de tema de seguridad de nuestros productos y algunos materiales adicionales, en este caso, por ejemplo, una guía de manejo de eventos adversos de tocilizumab, donde podemos encontrar, pues no todos, pero algunos de los más comunes eventos adversos. Podemos ver información general, cuál es la incidencia, cuáles son los diferentes grados, cuáles son los manejos. Y entonces igual yo podría descargar esto y tenerlo como fácil acceso a solo un clic en mi celular o en mi computadora. Tenemos también en el menú principal links hacia otros temas de Roche, por ejemplo, información médica. Si yo quiero preguntar por más información, si yo quiero solicitar más información, pues yo puedo, por ejemplo, aquí tenemos un video que habla al respecto de qué es información médica. Podemos darle clic acá que nos va a llevar a un formulario donde yo puedo enviar directamente la consulta que tengo y algún experto en información me va a estar dando la respuesta. Igual sobre estudios clínicos, si yo quiero saber más sobre estudios clínicos, cuáles estudios clínicos se están llevando a cabo en la región, cuáles si están en reclutamiento, si están iniciando, si ya terminaron, pues toda esa información la puedo ver en la sección de estudios clínicos. También tenemos un link hacia temas de Foundation Medicine. Y en el tema de Foundation Medicine también hemos subido algo que hemos denominado el FMI Academy, con información similar a la que nos brindó, por ejemplo, el doctor hace unos minutos acerca de Molecular Tumor Board, acerca de medicina de precisión, acerca de genómica. Entonces ustedes pueden ahí encontrar diferentes temas relacionados con el abordaje de la medicina de precisión. Y por último tenemos aquí una opción que se llama Trending Topics, que son como informaciones de relevancia que nosotros vamos actualizando cada 3 meses, cada 2 meses con nuevos artículos científicos acerca de nuestras áreas terapéuticas. Entonces aquí igual ustedes pueden ir filtrando de acuerdo a la especialidad que quieran leer, pueden abrir el artículo científico y pues leer la información que hemos preparado para ustedes y que está ahí disponible. Con esto, yo creo que daría por finalizada pues esta presentación de la plataforma y atento a escuchar cualquier tipo de comentario o consulta al respecto. Adelante, Steph. Muchas gracias, Brian. Y de verdad, bueno, agradecerle a Brian no solo por la presentación, sino por todo el trabajo que ha hecho para hacer realidad esta plataforma para todos ustedes. Al final esto no es nuestro, sino de ustedes. Nos encantaría escucharlos. Hoy los hemos visto un poco tímidos y nos gustaría escuchar algunas voces de por allá con sus comentarios. Cualquier invitación que nos quieran hacer a considerar sobre
sobre la plataforma y otros temas que les gustaría que compartamos con ustedes. Este espacio es suyo, entonces, por favor, si nos quieren compartir algún mensaje, es bienvenido siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por haber disfrutado, a pesar de estar de vacaciones, de esta linda tarde, porque realmente han tocado cosas que, a pesar de que reumatología, ya yo revisé la plataforma mientras Brian hablaba, para ir viendo todas las cosas que teníamos ahí. Bueno, estamos muy abiertos para invitarlos, claro, para que nos visiten y para que revisen y aportar todo lo que podamos en la historia digital, que ahí tengo a nuestro informático que no ha dejado de participar en todo el tiempo, está bien abierto a poder ayudarnos en esto, que hace rato estamos trabajando. Yo creo que lo ideal, es lo que decía el doctor al inicio, es que tengamos una historia clínica que sea funcional para recoger todos los datos y para que nos sirvan en las investigaciones, y que todos apoyemos en ofrecer la mayor cantidad de datos para que quede lo más conforme posible en la funcionabilidad. Y bueno, con todas las cosas que hay que desarrollar desde el punto de vista de la imagen, porque reumatología lleva mucha imagen, como lleva también mucha calculadora para calcular el DAS28, el SDAI, o sea, toda la clinimetría que tiene hoy la reumatología. Y estamos perfectamente de acuerdo que esto nos va a permitir calcular los gastos por paciente, predecir qué vamos a tener en dependencia, como por ejemplo nosotros tenemos protocolizado y tenemos un número de casos que sabemos que se van a incorporar año por año por el promedio que llevamos. Esto nos va a permitir planificar los recursos, planificar los medicamentos, o sea, una serie de cosas que yo creo que van a ayudar a la asistencia, a la investigación y a la planificación en sentido general. Y esto todo va a conllevar a una mejor investigación. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Y sí, a su informática, Alain, lo tenemos muy mapeado aquí en Costa Rica, es famoso ya por estas tierras, y sabemos el compromiso que tiene, pues, con el sistema de salud y los pacientes. Entonces, si tenemos algún otro comentario de la audiencia, también contarles en la página que Brian nos estaba mostrando, tenemos la opción también de contactarnos, ¿verdad? Y pueden, pues, cualquier sugerencia de tema que ustedes quisieran visualizar en la plataforma o en eventos posteriores, siempre estamos a escucharlos. Entonces, aprovechar también la plataforma con ese fin. Sí, Steph, invitarlos también a que estamos totalmente abiertos, qué tipo de información ustedes quieren ver ahí, que nos puedan hacer saber, mira, yo quiero ver un video de este tema, o quiero tener una charla sobre este tema, o queremos una infografía, o mi paciente está necesitando X tema, y cómo nosotros podemos también ayudarles, y no solo ayudarles nosotros, sino también cómo dar a conocer los valiosos trabajos que ustedes están haciendo, ¿verdad? Para nosotros en la región sabemos que Cuba siempre es, pues, como una punta de lanza en todo el tema de medicina. Y entonces, si ustedes tienen un tema, un trabajo, algo en lo que han invertido tiempo y quieren también disponibilizarlo para que otros médicos lo puedan ver, para que otros médicos puedan estar atentos en que ustedes están trabajando, nosotros también podríamos disponibilizarlo a través de la herramienta. Entonces, como decía Stephanie, es una herramienta que está pensada en ustedes, y cualquier tipo de sugerencia o comentario, ahí conforme la vayan usando, estamos totalmente abiertos para irla mejorando cada vez más. Gracias, Brian. Y justo el doctor Siriano, nos comentaba cómo el compartir todos esos aprendizajes entre los diferentes integrantes del sistema se vuelve relevante, ¿verdad? Entonces también vean la plataforma como una oportunidad, como decía Brian, para compartir todos
todo ese conocimiento que ustedes generan día con día con sus pares y sus colegas en las diferentes provincias, en diferentes instituciones. De parte de Roche, pues nosotros a la disposición siempre para seguir trabajando en conjunto con ustedes. De parte del equipo que le damos soporte a Cuba, Alejandra López, Ana Álvarez, Carmen Arguedas, Carmen Palma, Brian, por supuesto, y pues nuestras dos estrellas allá en Cuba, Miriam y Yolesi. De verdad les agradecemos muchísimo este espacio. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo hayan podido aprovechar, porque fue planeado con muchísimo cariño. A Jocelyn también, que hace magia en nuestro equipo y se encuentra también por ahí conectada. Les agradecemos infinitamente pues, el tiempo. Sé que nos pasamos unos minutos en la agenda, pero de verdad queríamos maximizar el espacio con ustedes y de verdad no tenemos palabras para contarles lo emocionados que estamos de ver tantas personas conectadas y que de verdad puedan llegar a tener la posibilidad de explorar la plataforma y hacerla de ustedes, que para eso la diseñamos. De parte nuestra, de verdad, muchísimas gracias y pues seguimos aquí en contacto a la orden. Miri y Yole les van a hacer llegar también por WhatsApp el link para que lo tengan un poco más accesible para ingresar a la plataforma y les deseamos pues un muy feliz fin de semana y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, feliz tarde. Bien, un gusto. Gracias. Saludos, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, saludos a todos.